Os voy a hablar de grupos en un sentido matemático. Un grupo es una estructura algebraica, una de las más sencillas que existe. Consiste en un conjunto y una operación y propiedades que cumple esa operación. Los grupos que vamos a ver son sencillos, porque en el contexto en el que nos vamos a mover de álgebra lineal necesitamos ejemplos muy básicos, ejemplos con conjuntos que conocemos bien. Los enteros, los reales, los complejos, los racionales. Si quisiéramos meternos de lleno en el estudio de grupos, tendríamos que abordar una rama entera de las matemáticas que se llama teoría de grupos. Hay grupos de muchos tipos. Hay grupos de funciones, hay grupos de rotaciones, hay grupos de simetrías. Toda la teoría de grupos estudia ese tipo de grupos. Pero no lo vamos a hacer. No. Nos vamos a quedar con los conjuntos que os he mencionado antes. Quizás un poco más adelante podamos hablar sobre grupos de matrices, pero nada más. Para hablar de grupos, vamos a dar la definición de grupo y vamos a ver ejemplos. De hecho, para que entendamos bien lo que es un grupo, os voy a dar la definición formal y os voy a hacer un ejemplo a la vez, ¿vale? ¿Cuál es la idea? La idea de grupo. Un grupo es un conjunto en el que hay definida una operación, ¿vale? Que cumple ciertas propiedades. Entonces, la definición formal de grupo, vamos a ponerla aquí. La definición de grupo es la siguiente, ¿vale? Nos dice, sea G un conjunto con una operación que vamos a llamar de manera genérica una operación asterisco, ¿de acuerdo? Y para fijar ideas voy a haceros aquí un ejemplo. Un ejemplo, ¿de acuerdo? La pregunta la voy a hacer después, pero para que veamos qué es esto de un conjunto con una operación, pues vamos a pensar en Z. Sea, consideramos el conjunto Z, que son los números enteros, con la operación suma. Esto es un conjunto y una operación, ¿de acuerdo? En la parte izquierda tenéis la definición general, un conjunto G y una operación asterisco, y para fijar ideas vamos a pensar que ese conjunto es Z con la operación suma. Bueno, pues resulta que decimos que el par G asterisco, y lo ponemos así, es un grupo si se cumplen las siguientes condiciones. Lo que queremos saber en el ejemplo es si el par Z con la suma es un grupo. Entonces voy a ir poniendo condición por condición y vamos a ir haciendo a la derecha nuestro ejemplo. Vamos a ir siguiendo nuestro ejemplo. Bien, la primera condición es, vamos a llamarla así, A, es que la operación sea interna. ¿Qué significa que la operación sea interna? Significa que al operar dos elementos de G, obtenemos otro elemento de G. En general, pues que si F y G son dos elementos del conjunto, entonces, al hacer la operación F asterisco G, obtenemos otro elemento del conjunto. Si traducimos esto, vamos a traducirlo a nuestro ejemplo. Pues queremos ver si la operación es interna, si la suma es interna. Pero ¿qué ocurre? Que la suma de dos números enteros
es un número entero. O si queréis escribirlo de forma un poquito más formal, si n,m pertenecen a z, si son dos números enteros, entonces n más m es también un número entero. Así que esto hace que se cumpla que la suma es interna en dos enteros. Vamos a ver la siguiente condición. La siguiente condición es que sea asociativa. ¿Qué significa esto? Pues que si tenemos tres elementos f, g y h en el conjunto G, me da igual hacer f asterisco g primero y luego operar con h, que operar primero g y h y luego operar con f. Esto significa que sea asociativa, ¿vale? La operación asterisco en el conjunto G, en general, ¿qué ocurre en nuestro caso particular? En los números enteros con la suma, ¿qué ocurre? Pues que la suma es asociativa. La suma de enteros es asociativa, lo sabemos. Así que también se cumple esto de aquí. Seguimos. Vamos a ver la tercera condición. Son 4 condiciones en total. La tercera condición nos dice lo siguiente. La tercera condición nos habla sobre lo que llamamos un elemento neutro. El elemento neutro es que existe un elemento que vamos a llamar E en genérico, que pertenece al conjunto, de forma que se cumple que al operar ese elemento con cualquier otro, se obtiene siempre el otro. Es decir, que para todo G del grupo G, al hacer la operación con G, obtengo G. Y me da igual hacer la operación, digamos, por la derecha que por la izquierda, ¿vale? G, E asterisco G o G asterisco E nos da el elemento G. ¿Cuál es el elemento neutro de la suma en los enteros? Este es el C. ¿Hay un elemento neutro en la suma de los enteros? Es decir, hay un elemento que, en este caso, esto es la suma. ¿Qué me dice el neutro en G? Pues que si yo sumo el neutro a cualquier otro elemento, me da el otro elemento. ¿Y qué número entero cumple eso en los enteros? Pues lo cumple el 0. El neutro es el 0. ¿Por qué? Porque 0 más n es n, que es lo mismo que n más 0. ¿Vale? Y esto es para cualquier n en z. He puesto aquí, perdón, que es que estoy yo pensando. Esto es z. El 0 es el neutro para la suma en z. Entonces, de momento se van cumpliendo todas. Tenemos la interna, la asociativa, el elemento neutro y la última condición de grupo es lo que llamamos elemento simétrico u opuesto. ¿Qué es el elemento simétrico u opuesto? Pues dado un elemento G en el conjunto, existe otro G' también en el conjunto, tal que si operamos este y este, obtenemos el elemento neutro. Es decir, si hacemos G asterisco G', obtenemos E. Y lo mismo
si hacemos G' asterisco G. De cualquiera de las dos maneras obtenemos el elemento neutro. ¿Qué ocurre en Z? Si yo os doy un número entero, Z, dado n, en Z, ¿existe un número entero que sumado a este me da el 0? Claro. Su simétrico es, ¿cuál? Pues menos n, que también está en Z, porque n más menos n es 0, que es lo mismo que menos n más n. Y esta también se cumple el neutro y se cumple el elemento simétrico. Ya está, estas son las cuatro condiciones que tiene que cumplir un conjunto con una operación para decir que es un grupo. Repasamos. Interna, que al operar dos elementos del conjunto se queda en el conjunto. Asociativa, que me dé igual operar primero por la izquierda o primero por la derecha. Elemento neutro, pues es un elemento que operado con cualquier otro me da el otro, como el 0 en Z. Y el elemento simétrico es que es un elemento que operado con su simétrico nos da el elemento neutro, como en Z, n menos n. ¿Cuál es la conclusión del ejemplo que acabamos de hacer? Pues la conclusión es que Z con la suma es un grupo, porque cumple las propiedades de grupo. Pero atención, hay una propiedad extra. Hay una propiedad extra que quizás hayáis echado en falta y es la siguiente. Vamos a definir, esto es una definición fuera de la definición del grupo, pero es a lo que llamamos un grupo abeliano. Abeliano o conmutativo. Si G con su operación asterisco es un grupo, decimos que es abeliano o conmutativo, si además de las cuatro operaciones de antes, las cuatro propiedades de antes, que se dan por ser un grupo, si para todo par de elementos FG que pertenezcan al conjunto, pues al aplicar la operación en un sentido y al aplicarle la operación en el otro sentido, obtenemos lo mismo. Pregunta. Vámonos a nuestro ejemplo aquí que tenemos al lado, alternativo. Esto lo he escrito en verde antes, vamos a escribirlo en verde también, que es un ejemplo. Es Z con la suma, los enteros con la suma, un grupo abeliano. Pues hombre, sabemos que sí, ¿no? Pues la respuesta es fácil, es sí, porque para todo nm entero, cualquier par de enteros que obtengamos, tenemos que n más m es igual a m más n. Se cumple también la condición de conmutatividad. Entonces es un grupo abeliano. De hecho, pues Z, aquí tenemos el primer ejemplo de grupo. Y esto es un grupo, nada más. Es un conjunto, el que sea, con una operación que cumple cuatro propiedades. Y si además cumple que la operación es conmutativa, pues es un grupo abeliano. Vamos a hacer algún ejemplo. El ejemplo que vamos a tratar es el siguiente.
nos dice, consideramos el conjunto de los números naturales n con la operación suma. Nos preguntamos si n con la suma es un grupo y, en caso de que sea un grupo, nos preguntamos si es abeliano. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues tenemos que comprobar las propiedades. Primera propiedad, recordemos, si la suma es interna. Pues sí que es interna, ¿no? Porque la suma de dos naturales, de dos números naturales, es otro número natural. Así que esta sí que se cumple. La segunda propiedad es si es asociativa. Pues, hombre, la suma de naturales es asociativa, que lo sabemos desde hace mucho. La suma de naturales. Quiero decir, no hace falta comprobar nada, porque lo sabemos. De naturales es asociativa. Bien. Ahora, C es el elemento neutro. Queremos saber si hay un neutro. En los naturales está incluido el cero, ¿de acuerdo? Tratamos en álgebra, o por lo menos en el álgebra que vamos a tratar aquí, en los naturales vamos a meter el cero. Entonces, el elemento neutro es el cero, que está en n. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque n más 0 es n, que es lo mismo que 0 más n. ¿De acuerdo? Así que también tenemos elemento neutro. Esto marcha bastante bien. La última condición para que esto sea un grupo es que haya un elemento simétrico. Entonces tenemos que preguntarnos si yo os doy un número natural, si existe otro número natural, de forma que al sumarlo, que es la operación con la que estamos trabajando, al sumarlo con otro número natural, nos da 0. ¿Qué pasa? Pues que si yo os doy el 1, por ejemplo, ¿qué ocurre si tomamos el número 1, que es un número natural? ¿Existe otro número natural? ¿Existe n natural con 1 más n que nos dé el neutro de la suma, que es el 0? Pues no existe, porque este n de aquí, para que la suma sea 0, tendría que ser menos 1. Y menos 1, vamos a ponerlo aquí, tendría que ser n igual a menos 1, pero menos 1 no es natural, es entero. Así que no existe, para el 1 no hay un simétrico, y tiene que haber un simétrico para todo. Así que, ¿qué ocurre con los números naturales? Que no, los naturales con la suma no cumplen que haya un elemento simétrico. Conclusión, n con la suma no es un grupo. No es un grupo porque no se cumple la última condición. Si no es un grupo, ni siquiera tenemos que plantearnos si es un grupo abeliano, porque para que sea un grupo abeliano, en la definición que hemos dado antes, partimos de que es un grupo. Si no es un grupo, no puede ser un grupo abeliano. ¿Bien? Vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a hacer otro ejemplo. El ejemplo de los enteros, con la suma lo hemos trabajado antes. ¿De acuerdo? Hemos trabajado antes cuando hemos dado la definición, los enteros con la suma. Entonces, no nos lo vamos a plantear. Es fácil, pues, ver que es sencillo y se hace como lo hemos hecho hasta ahora,
como igual que con los enteros, es sencillo comprobar que los números reales con la suma y, por ejemplo, los complejos, que los conocéis también, con la suma son grupos abelianos. Son grupos abelianos. Ahí tenemos otros dos ejemplos de grupos abelianos. Vamos a poner algún ejemplo más. Vamos a preguntarnos ahora, bueno, he puesto R y C, también las fracciones con la suma es un grupo abeliano. ¿Vale? Las fracciones, los complejos y los reales son grupos abelianos con la suma, todos, con la suma. Vamos a preguntarnos ahora, pues por un conjunto con el que hemos trabajado ya, pero vamos a cambiar la operación. A ver qué ocurre. Vamos a pensar, por ejemplo, en los enteros. Vamos a pensar en los enteros, pero con la multiplicación. Consideramos el conjunto de los números enteros con la operación multiplicación, con la multiplicación de enteros en vez de con la suma. Y queremos saber si z con el producto es un grupo y si es abeliano. Pues empezamos con la comprobación de las operaciones, las propiedades. Vamos a ver si es interna. ¿Es interna? Pues resulta que el producto de dos números enteros es un número entero con la regla de los signos. Así que interna, hecho. B. ¿Es asociativa? Pues resulta que si M, N y P son números enteros, sabemos que M por N por P es lo mismo que M por N por P. Así que sí que es asociativa. También esto lo sabemos porque hemos trabajado antes con enteros. ¿Hay un neutro? ¿Hay un elemento que multiplicado por cualquier otro número entero nos da el otro número entero? Pues sí, ¿no? El 1 en Z, en este caso, es el neutro para la multiplicación, que es con lo que estamos trabajando ahora. ¿Por qué? Porque 1 por n es n, que es n por 1 también. Un número que multiplicado por cualquier otro nos da el otro. En este caso, trabajamos con la multiplicación. Bien. D. ¿Hay un simétrico para el producto? Es decir, si yo os doy un número entero, ¿podemos hallar otro número entero que multiplicado por él nos dé el 1? Pues resulta que no. Porque imaginaos que tenemos el 2, ¿vale? Y lo queremos multiplicar por un número entero, n, y esta multiplicación nos tiene que dar 1. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que esta n de aquí, ¿cuánto tiene que ser? Pues esta n tiene que ser un medio, y un medio no está en los enteros. No es un número entero. El 2 no tiene simétrico en los enteros. Así que esta propiedad falla. Esto es una forma de verlo. Vamos a pensarlo de otra manera. No con el 2. Lo podemos haber pensado con un número especial, singular, ¿no? Que es el 0. ¿Qué pasa si cojo el 0 y lo multiplico por un número? Pues que me da 0. Siempre me da 0. Si siempre me da 0, no me va a dar 1. Entonces, tampoco puede ser. En cualquier caso, siguiendo cualquiera de los dos razonamientos, Z con el producto no es un grupo. Y tampoco puede ser un grupo abeliano. Vamos a pensar, vamos a preguntar, vamos a jugar con más conjuntos. Como Z no nos ha funcionado,
pues vamos a pensar qué ocurriría con las fracciones, por ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo ahora en el que vamos a preguntarnos lo siguiente. Consideramos el conjunto de los números, esto aquí pone números enteros, no son números enteros, son números fracciones, son las fracciones, ¿no? Que son los racionales. Los números racionales con el producto. Y vamos a ver si es un grupo. Vamos a ir paso a paso, de nuevo. La operación es interna. Pues si yo multiplico dos fracciones, obtengo una fracción, aunque tenga denominador 1. Así que sí, es interna. ¿Es asociativa? Pues si yo multiplico dos fracciones luego por una tercera, es lo mismo, así que sí que es asociativa, lo sabemos también. C. ¿Hay un elemento neutro? ¿Hay una fracción neutra? Una fracción que al multiplicarla por cualquier otra fracción nos da esa fracción, pues sí, ¿no? Por el 1. El 1 está en Q, tiene denominador 1, y 1 por P partido por Q es P partido por Q, que es lo mismo que P partido por Q por 1, así que también tenemos un neutro. Y ahora, tenemos simétrico. Recordad que lo que ha ocurrido antes es que no funcionaba para el 2, pero ahora, si pensamos en este ejemplillo del 2, pues 2 por... ¿Hay algún número en Q? Tengo que buscar un número que al multiplicarlo por el 2 me dé el neutro, que es el 1. 2 por 1 medio es 1. Funciona. Y si yo os doy una fracción cualquiera, P partido por Q, ¿por cuál la tenemos que multiplicar? Pues tenemos que multiplicarla por Q partido por P, ¿no? Y esto nos da 1, siempre. ¿Pero esto sirve para cualquier elemento que haya en Q? Hombre, en principio sí, pero cuidado, porque esta fracción no la podemos dar la vuelta siempre. ¿Cuándo no la podemos dar la vuelta siempre? Cuando esto de aquí arriba sea un 0. ¿Qué ocurre? Pues que es que el 0, si yo cojo 0 y lo multiplico por cualquier fracción, me va a seguir dando 0. No me da 1 nunca. Entonces, no funciona. Q con el producto no es un grupo. Q con el producto no es un grupo. Bueno, parece que es que si está el 0, siempre vamos a tener algo así. Por mucho que los demás sí que funcionen, como hemos visto aquí, si el 0 está en el conjunto, al multiplicarlo por cualquier otro elemento, nos va a dar 0. Así que vamos a hacer una cosa. Como el 0 nos molesta para la existencia del simétrico, vamos a preguntarnos, en otro ejemplo, antes, voy a dar una definición, ¿de acuerdo? Voy a dar una definición que es la siguiente. Voy a definir lo que es el conjunto Q asterisco. Y Q asterisco simplemente es Q, ¿vale? Pero le quitamos el 0. Me da igual que sea Q asterisco, que sea, por ejemplo, los reales asterisco son los reales quitándoles el 0. O los complejos asterisco son los complejos quitándoles el 0. O los enteros asterisco son los enteros quitándoles el 0. Esto es una notación más o menos estándar que podéis encontrar en los libros de matemáticas. Cuando tenemos un conjunto y le ponemos un asterisco, lo que estamos haciendo es quitarle a ese conjunto el 0. Bien, bueno, pues como lo que nos molestaba era ese 0 para que se cumpliera la asociativa, la existencia de un elemento opuesto, vamos a considerar ahora el siguiente ejemplo. Vamos a considerar este ejemplo. Vamos a ver.
De nuevo, nos dice, consideramos el conjunto de los números, de nuevo pone enteros, son racionales, Q asterisco sin el 0, con la operación producto. Y nos preguntamos si los racionales sin el 0, con el producto, son un grupo y si es abeliano. Vale, pues empezamos otra vez. Esto es muy sencillo. Las tres primeras, A, B y C, si se cumplen en Q, pues si quitamos el 0 se siguen cumpliendo. La operación es interna, la operación es asociativa y está el elemento neutro que es el 1. La que fallaba antes, que es la que puede fallar ahora, es el simétrico. Vale, a ver, para que esto no sea tan cutre, que lo podáis ver bien, en realidad, pues es esto exactamente igual, ¿vale? Aquí. Ahí. Vamos a ponerlo ahí. ¿Vale? En este caso, este 1 de aquí está en Q asterisco, pero es que funciona igual. Bien, vamos a ver el simétrico ahora. ¿Qué ocurre con el simétrico ahora? Pues que tomamos un elemento P partido por Q en Q asterisco. Como hemos quitado el 0, en particular, P es distinto de 0. Y ahora tengo que poner aquí P partido por Q y multiplicarlo por otro elemento que esté en Q asterisco, por otra fracción, pero sé que Q partido por P existe seguro, porque como P es distinto de 0, Q partido por P es otra fracción, y al multiplicarlas obtengo el 1, que es lo que hace que se cumpla la condición de simetría, de la existencia de un simétrico. Entonces, en este caso, Q sin el 0 con el producto es un grupo. Y ahora, ¿es abeliano? Vamos a ver si es abeliano. Voy a poner aquí como un apartado E. Vamos a ver si es abeliano o conmutativo. Pero esto de nuevo es muy fácil, porque sabemos, también hemos trabajado con fracciones muchos años, que P partido por Q por N partido por M es lo mismo que N partido por M por P partido por Q. Entonces, sí que hay conmutatividad en la operación, el producto es conmutativo, por tanto, de hecho, Q con el producto es un grupo abeliano. Ahí está. Hay más ejemplos de grupos abelianos, muy sencillos, muy parecidos a estos. Ejemplo, pues R, si le quitamos el 0 con el producto, y los complejos, si les quitamos el 0 con el producto, son grupos abelianos. Son grupos abelianos. Sin embargo, otro ejemplo sencillo que se hace como antes, si no le quitamos el 0, R con el producto o los complejos con el producto no son ni siquiera grupos, no son grupos, porque falla la cuarta propiedad. No son grupos. Como veis, los ejemplos que hemos visto de grupos son también grupos abelianos. O hemos visto también ejemplos en los que no hay grupos. ¿De acuerdo? Podemos preguntarnos, claro, en este curso, en el curso de álgebra lineal, se habla sobre matrices. Si no sabéis todavía lo que es una matriz invertible, aunque deberíamos, este ejemplo nos va a servir. Pero cuando sepáis lo que es una matriz invertible, que es que multiplicada por otra nos da la identidad, resulta que si llamamos sea M2 el conjunto, vamos a llamar M2, sí, el conjunto
de matrices invertibles 2×2. ¿Vale? Pues resulta que M2, las matrices 2×2 invertibles, con el producto de matrices, es un grupo. Es un grupo, porque el producto de dos matrices 2×2 es una matriz 2×2. El producto de matrices es asociativo. Hay un elemento neutro en el producto que es la matriz de identidad, 2×2. Y como son matrices invertibles, pues toda matriz de M2 tiene una inversa. O sea, tiene el elemento simétrico. Sin embargo, como el producto de matrices no es conmutativo en general, es un grupo no abeliano. O sea que sí que es un grupo, pero no es un grupo abeliano. Aquí tenéis un ejemplo de... por esto se distingue entre la noción de grupo y la noción de grupo abeliano, porque hay grupos que no son abelianos.